parte de su historia, en ese caso, debido a los estudios que desarrollamos en religión, ¿correcto? Específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, este repaso en algunos casos va a ser un tanto más conocido, se nos hace familiar ciertos nombres y ciertos hechos, ¿correcto? En sí, los hebreos se desarrollaron en lo que hoy es en el territorio palestino. Ya, bueno, en la actualidad en disputa con el Estado de Israel, ¿no? Habitaron la tierra de Canaán, a la cual ellos llamaban, y eso lo podemos leer constantemente, la tierra prometida. En la antigüedad, Palestina se comprendía en tres regiones: Galilea, que se ubicaba al norte del país, cuya capital era Nazaret; Samaria, cuya capital era el mismo nombre, Samaria; y Judea, al sur del territorio palestino, cuya capital es Jerusalén, o fue Jerusalén, ¿no? En cuanto a los límites, al norte, en este caso, compartía fronteras con Fenicia y con Siria, ¿no? Al sur con el desierto de Sinaí, al este con el desierto de Arabia y al oeste con el mar Mediterráneo, ¿no? Si lo vemos en el Google Maps, ¿no? Si lo vemos en este caso y hacemos bueno, lo que vemos aquí en la actualidad, ¿no? Es en este caso el territorio hoy, en algunos casos reconocido como el territorio de Israel, pero que históricamente pertenece a Palestina, ¿no? Y que hay una disputa entre ambas sociedades, que lo veremos en un video, ¿no? Para poder tener en cuenta el inicio de ese conflicto. Pero más allá de ello, ¿no? Como hemos visto, los hebreos, en este caso, limitaban al norte, ¿no? Les decía, con Siria y con Fenicia, ¿ok? Al este con el desierto de Arabia, al sur con el desierto de Arabia y al oeste con el mar Mediterráneo. Entonces, esta zona es... A ver, me espera por favor un momentito, porque tengo que recibir. Muchas gracias por la espera, sino que era una llamada muy importante y personal. Así nomás no interrumpo una clase. Ya, entonces les hablaba en este caso, ¿no? De la ubicación actual de lo que fueron los territorios habitados por los hebreos, ¿correcto? Y es una zona que nos es muy familiar porque ya es una zona que hemos estado estudiando de manera constante, ¿correcto? Entonces, en sí, Palestina estuvo habitada por los cananeos, ¿no? Que ocuparon el norte del país, ¿no? El área norte. Constituían un núcleo cultural avanzado, pero se vieron perturbados por la aparición de nuevas tribus, ¿no? Algo que no era de sorprenderse, ¿no? Que en este caso estuvieran constantemente, ¿no? Constantemente invadidos, ¿no? Porque en este caso se iban desarrollando diversas culturas alrededor de la zona. ¿Ok? Las cuales en este caso, esas tribus cruzaron el río Jordán y se enfrentaron a los cananeos. A la tribu proveniente del este se le llamó hebreos, que significa en este caso gente del otro lado. Luego, una vez que llegaron a ocupar el territorio, en este caso que lo ocupaban inicialmente los cananeos, ¿no? En este caso, la historia de la cultura hebrea se dividió en diversas etapas. Por ejemplo, primero tenemos el periodo de los patriarcas, que es el periodo de la vida errante. Patriarca se le llamó así a los ancianos que gobernaban las tribus hebreas. Era el jefe, padre, juez, sacerdote y jefe del ejército.
Ejercía en este caso la máxima autoridad sobre personas y bienes, ¿no? Entre los patriarcas van a haber nombres que ustedes ya conocen, ustedes ya han escuchado cuando han leído la historia sagrada o el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Abraham. Abraham fue el primer patriarca para los hebreos, ¿no? Nació en la ciudad de Ur, ¿ya? Según la creencia hebrea, a los 75 años escuchó a Abraham la voz de Dios, que le ordenaba, en este caso, abandonar la ciudad de Ur para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Tuvo dos hijos, Isaac y Jacob. Bueno, Ismael e Isaac, perdón. En el caso de Jacob o Israel fue otro de los patriarcas, ¿no? En este caso, él también conoció como el que lucha con Dios. Hijo de Isaac y Rebeca, dime Camilo. Profesor, Jacob o Israel significa el que luche por Dios, ¿verdad? Ah, ya. Ya, en este caso, tuvo 12 hijos, los cuales fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel, ¿no? En ese caso, los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Agat, Aser, José y Benjamín, ¿no? José, en ese caso, era el más querido era el más querido por su padre, lo que generó la envidia de sus hermanos, ¿no? Quienes lo llegaron a vender a unos mercaderes y más adelante fue vendido a un funcionario egipcio llamado Potifar. Gracias a que pudo José interpretar los sueños del faraón desde entonces, se inicia en este caso la migración hebrea hacia Egipto, ¿no? Y Moisés, ¿no? Es otro de los patriarcas cuyo nombre significa salvado de las aguas, ¿no? Considerado el último patriarca. Según la Biblia, los hebreos fueron sometidos a esclavitud por los egipcios y Moisés tuvo la misión de liberar a su pueblo y buscar la llamada tierra prometida. A partir de luego de la partida del pueblo hebreo de Egipto, este periodo se le denominó el Éxodo, ¿no? En la península de Sinaí, Dios dictó los 10 mandamientos, conocido también como los decálogos, ¿ok? Luego del periodo de los patriarcas llega el periodo de los jueces, ¿no? Que es un periodo de afianzamiento del pueblo hebreo. Al morir Moisés, Josué se queda a cargo de los hebreos y conquista la llamada tierra prometida, la cual la divide en las 12 regiones, ¿no? De acuerdo en este caso a los hijos de Jacob. Cada región será gobernada por un juez. Este periodo se caracteriza por la lucha con los amonitas, moabitas, madianitas, amalecitas y los filisteos. Hubo constante lucha con pueblos, en este caso aledaños o que tenían pretensiones de invasión. Gedeón, en este caso otro de los jueces, vence a los madianitas. Sansón, conocido por su fuerza, con la quijada de un burro, dice que mató a 1000 filisteos. Samuel fue el último de los jueces, nombra al primer rey que es Saúl. El periodo de los reyes, ¿no? Que es el periodo de la monarquía. Aparece en este caso este periodo con la finalidad de unificarse y protegerse contra los filisteos, que era en este caso un pueblo muy similar, ¿no? Y que en este caso también habitaba esa zona y con las cuales después van a tener, o sea, las siguientes generaciones tendrían constantes conflictos, ¿ok? Samuel es el último de los jueces y nombra en este caso, perdón, le decía, Saúl en este caso fue el primer rey, ¿no? Nombrado por Samuel. Organizó el ejército que les permitió vivir seguros. David, ¿no? Más conocido porque en este caso vence con su onda al gigante filisteo Goliat, ¿no? En este caso, más allá de esta anécdota, ¿no? Viene a ser el rey que construye o es el verdadero creador del Estado hebreo. Y en el caso de Salomón, construye el templo de Jerusalén. Famoso también por su sabiduría, escribió 3 libros, ¿no? El Cantar de los Cantares, Eclesiastes y los Proverbios. En el caso, o sea, luego del periodo de los reyes viene el periodo de los profetas, ¿no? A la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en 2 reinos, como vemos ahí en el mapa de la figura, ¿no?
Israel y Judá. El reino de Israel, gobernado por Jeroboam, era el más poderoso y la capital del reino de Israel en ese entonces era Samaria. ¿Okay? O sea, todo lo que está aquí en verde es el reino de Israel. Y en este caso, lo que está en color morado es el reino de Judá, ¿no? Gobernado por Roboam, ¿no? Hijo del rey Salomón, cuya capital es Jerusalén. Dime, Camila. Profesor, esa imagen que está ahí está en el ay, ¿cómo se llama? En el buscador ese. No te entendí. ¿Cómo? La imagen que está ahí que dice los reinos de Israel y Judá está en el Globo Maps. No. Este es de la propia sesión, o sea, del archivo de la sesión que estudiamos. Porque ya Ah, en ok, este caso profesor. son territorios ya muy antiguos, ¿no? Lo que cuando yo les hago ver el maps es para que ustedes puedan apreciar los territorios actuales, ¿correcto? Ya. En este periodo, ¿no? Como hemos mencionado, en aquellos reinos, en estos dos reinos aparecen los llamados profetas, quienes eran hombres de condición humilde que luchan por defender la pureza de la religión hebrea, predicaban profecías y penitencias y recordaban en este caso al pueblo sus deberes. Entre estos profetas tenemos a Elías, que acusó al rey Acab de Israel de haber traicionado la religión y profetizó su muerte. Jeremías anunció la caída de Israel en manos de Nabucodonosor. Y Ezequiel apareció en la época de cautiverio de Babilonia. Profundiza el retorno hebreo a la libertad. Los hebreos serán conquistados por los asirios, quienes fueron liderados por Sargón II. Luego por los babilonios, ¿no? Al mando de Nabucodonosor II. Luego por los persas con Ciro el Grande, más adelante por los macedonios, ¿no? Al mando de Alejandro Magno, y finalmente son conquistados por los romanos de la mano de Pompeyo. ¿Ok? En cuanto a los aportes culturales, los hebreos aportaron al mundo una religión de carácter monoteísta, ¿no? Tenemos en este caso como documentos la Biblia y lo que es el Decálogo. ¿Ok? Entonces, en este caso fueron una cultura, ¿no? Que estando en un área que en la época antigua era bastante convulsionada, ¿no? Pudieron resistir hasta que en este caso llegaron a ser conquistados por diferentes reinos más poderosos. ¿Ok? Que ya hemos visto, ¿no? Los asirios, los babilonios, ¿no? Bueno, por ver, en este caso, todavía por estudiar, los macedonios y los romanos. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver es lo que acontece actualmente en este territorio, ¿no? En este caso, de las siguientes generaciones de los hebreos, en este caso, nacen lo que es la religión judía, ¿no? Y con ellos, en este caso, el Estado de Israel, ¿ok? Pero a la vez, en este caso, les había hablado de que ese territorio había sido también, mejor dicho, los hebreos tenían constantes conflictos con los filisteos. Y las generaciones futuras de los filisteos, en este caso, llegan o conforman lo que es el Estado de Palestina. El Estado de Palestina. Entonces, van a haber una serie de conflictos por, más que todo, posesionarse de este territorio en la actualidad. Son conflictos que hasta en la actualidad no tienen una solución. Ok, entonces vamos a ver cómo se originó ese conflicto en la actualidad, ¿no? Y cuáles son las perspectivas al respecto. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño video con respecto en este caso, al conflicto de Israel y Palestina. Durante 11 largas noches, el cielo, tanto el de los israelíes como el de los palestinos, destellaba en la oscuridad. La tierra que se encuentra bajo ese cielo está cansada de arder, de desgarrarse con el estallido de las bombas y de teñirse de sangre. Parece que tras el enfrentamiento de mayo de 2021, que ha matado a 250 personas, va a haber un remanso de paz. Pero,
¿Cuánto durará? Ya son muchísimos años en los que esta tierra observa impotente el dolor de miles y miles de familias rotas por la muerte. Una muerte guiada por los intereses territoriales que se desprenden de las religiones y que provocan terribles crisis humanitarias. Si en este vídeo esperas ver un dedo acusador, no lo vas a encontrar. Queremos ayudarte a entender un conflicto en el que la frontera entre lo bueno y lo malo se difumina como el humo de las explosiones. Simplemente escucha, toma nota y después saca tus propias conclusiones. Si quieres mantenerte informado de lo que sucede en el mundo, suscríbete. Empecemos por el quién es quién. Este conflicto tiene como protagonistas al Estado de Israel, de religión judía, y a Palestina, cuya población es musulmana. El objeto de su disputa es la tierra prometida del antiguo pueblo hebreo y la tierra santa de Mahoma. Repite conmigo: israelíes, judíos, palestinos, musulmanes. Bien, para entender bien el conflicto tenemos que viajar una vez más al pasado, hasta el siglo XIX. No tanto, un poquito después. Ahí, a finales de siglo. Eso es. En esa época, los diversos movimientos nacionalistas comenzaron a engendrarse en los cafés europeos. Así surgió el sionismo impulsado por los judíos, ya que ellos también querían tener un estado territorial propio más allá de su religión. Los eruditos del tema estudiaron diferentes opciones a las que emigrar y finalmente optaron por trasladarse a Palestina, que era el antiguo Sion. Pese a que el lugar se encontraba bajo el dominio del Imperio Otomano, mayoritariamente de religión musulmana, en 1882 comenzó la primera migración masiva de judíos, conocida como la primera Aliyá. En 1904 se dio la segunda Aliyá, motivada en parte por el incipiente antisemitismo. 10 años después comenzó la Primera Guerra Mundial, que como bien sabes, si no, mírate nuestro vídeo, supuso la caída del Imperio Otomano. Ya antes de terminar la guerra, acabó en el 18, en 1917 el Reino Unido había apoyado oficialmente que el pueblo judío estableciera su hogar nacional en Palestina, mediante la Declaración Balfour. Dicho manifiesto aclaraba que se debían respetar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que habitaban Palestina. Sea como sea, la Declaración Balfour fue el germen oficial, con firma y todo, del conflicto palestino-israelí. Por lo tanto, al terminar la guerra, la migración judía aumentó muchísimo. Para que me entiendas, en la primera Aliyá los judíos en Palestina eran el 8% de la población y en 1936 formaban parte del 28%. Las tensiones entre comunidades judías y musulmanas no se hizo esperar, dando lugar a la matanza de Hebrón en 1929, en la que un grupo de palestinos asesinaron a judíos en esa ciudad, cercana a Jerusalén. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, la población judía en Palestina era la mitad que los árabes. Los altercados se duplicaron. Las fuerzas británicas quisieron tomar las riendas de la situación paralizando la migración judía y desintegrando las organizaciones terroristas, pero ya era tarde. A esto lo llamaron Operación Ágata. Sin embargo, esto no paralizó a la organización paramilitar sionista, quien perpetró el atentado de Irgun en el Hotel Rey David para presionar al Reino Unido. Finalmente obtuvieron lo que buscaban, ya que los británicos abandonaron el país. En 1947, la recién creada ONU decidió intervenir. Propuso crear 2 estados independientes, el de Israel y el de Palestina, y Jerusalén en medio. Así, el 14 de mayo de 1948 se proclamó oficialmente el Estado de Israel, con David Ben Gurión como su primer ministro. Este hecho provocó que la Liga Árabe, formada por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, se enfrentara al gobierno israelí para apoyar a Palestina. Tras un año de batallas, Israel ganó la guerra, en parte gracias a las fuerzas de defensa de Israel. Aumentaron sus territorios. Por ejemplo, ocuparon la parte occidental de Jerusalén. 750.000 palestinos fueron expulsados de sus territorios. A este éxodo lo llamaron Nakba, que significa destrucción. Del mismo modo, los judíos que habitaban en zona árabe también tuvieron que dejar sus hogares. Estaba claro que el asunto no iba a quedar ahí. Así, en 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez y bloqueó los estrechos de Tirán, impidiendo la llegada al puerto israelí. Además, por este lugar se introducían armas para la guerrilla a favor de la causa palestina. Israel decidió mover ficha y, apoyado por Francia y Reino Unido, invadió la península del Sinaí arrasando al ejército egipcio. La ONU tuvo que intervenir de nuevo. Obligó la retirada de Israel prometiéndole la reapertura del Canal de Suez. Pese a este win-win, la tensión en Oriente se podía cortar. Años después, en 1967, Egipto volvió a tomar una serie de decisiones arriesgadas. 1. Comenzó a hacer presión en la frontera israelí y militarizó Gaza. 2. Firmó un pacto de alianza con Siria y Jordania. 3. Cerró de nuevo los estrechos de Tirán. En respuesta, el ejército israelí no tardó en lanzar un ataque contra las bases aéreas egipcias, dando lugar a la Guerra de los 6 días. El fin de esta guerra supuso la expansión territorial israelí. Se hizo con la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, con Cisjordania de Jordania y con los altos del Golán de Siria. Debido a estas pérdidas, la Alianza Árabe, en este caso encabezada por Egipto y Siria, volvió a tomar las armas en 1973, dando lugar a la Guerra de Yom Kippur. Su objetivo era recuperar la península del Sinaí
Sinaí y los Altos del Golán. Duró 20 días y nuevamente la victoria fue para Israel, pero las condiciones de paz fueron un punto de inflexión para el conflicto. Israel aceptó devolver el Sinaí a Egipto, pero para ello Egipto debía reconocer el Estado de Israel. Todo ello se consolidó en 1978 en los acuerdos de Camp David con la mediación de Estados Unidos. En este acuerdo la potestad de Gaza y Cisjordania no quedó del todo clara y continuaron las negociaciones. Además, en los territorios palestinos se vieron restringidas las capacidades económicas, políticas e incluso sociales de sus ciudadanos, por lo que el descontento y la violencia a lo largo de los años 80 aumentó. En 1982 comenzó la Guerra del Líbano, en la que Israel invadió el sur de dicho país para frenar las actuaciones de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Esta había sido creada en 1964. A partir de 1974 se la consideró como la representante del pueblo palestino. En sus inicios, sus métodos para acabar con el Estado de Israel era la lucha armada. Su primer dirigente fue Yasir Arafat. El caso es que en esta guerra, la del Líbano, Israel logró sacar a la OLP del país. La guerra terminó en 1985, aunque se reactivó en 2006. A su vez, en la Franja de Gaza se continuaban cociendo todo tipo de tensiones, que terminaron por explotar en 1987, cuando 4 trabajadores palestinos fueron asesinados al ser embestidos por un camión militar israelí en un campo de refugiados. Este hecho dio lugar a la Primera Intifada, un movimiento popular que buscaba recuperar la libertad de Palestina. La imagen más característica de este conflicto fue la de niños y adolescentes lanzando piedras a tanques israelíes, los cuales respondían con munición real. En esta intifada fue en la que los hermanos musulmanes tomaron más fuerza. Sentían que la OLP estaba relajando sus posturas y que estaban dejando de lado la visión religiosa. Por ello crearon Hamas, la conocida organización paramilitar. Los ataques por parte de ambas milicias se alargaron hasta 1993, habiéndose cobrado la vida de más de 1 millar de palestinos y 277 israelíes. Terminó con la firma de los acuerdos de Oslo por parte del gobierno de Israel y la OLP. En ellos, la OLP abandonaba las armas y reconocía el Estado de Israel. Del mismo modo, Israel aceptaba a la OLP como representante del pueblo palestino. Se creó la Autoridad Nacional Palestina, mediante la cual los palestinos tenían el derecho de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. En 2013 pasó a configurarse como Estado de Palestina. Pero no nos adelantemos. Hasta ahora no te hemos hablado de Jerusalén, pero vamos allá. Jerusalén es conocida como la Ciudad Santa en la que conviven musulmanes, judíos y cristianos. Por ello, desde los inicios del conflicto se ha intentado, sin ningún tipo de éxito, mantenerla ajena a la política. Para los palestinos, Jerusalén del Este les pertenece, y para los judíos, todo Jerusalén está bajo dominio israelí. Ante semejante desacuerdo, lo único que ha podido hacer la comunidad internacional es evitar que se establezcan ahí embajadas, excepto la de Estados Unidos en 2018. El asunto es que en el año 2000, el líder de la oposición israelí visitó la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Esto no sentó bien a los musulmanes, que se lo tomaron como una provocación. Así, al día siguiente, comenzaron a apedrear a los judíos que se encontraban rezando en el Muro de las Lamentaciones. La policía israelí hizo fuego, matando a 7 palestinos. La violencia se desató de nuevo y comenzó la Segunda Intifada, donde se generalizaron los atentados suicidas. Llegó a su fin en 2005 y sus principales consecuencias fueron la retirada de israelíes de la Franja de Gaza, el aumento del poder de Hamas tras la muerte de Arafat y la construcción del muro israelí. Del 2005 nos podemos trasladar a la actualidad y te darás cuenta de que la situación no ha cambiado demasiado. Ninguno de los dos protagonistas del conflicto ha logrado encontrar la paz. Como no podía ser de otra forma, el enfrentamiento de 2021 comenzó a gestarse en TikTok, cuando se viralizó un vídeo en el que 2 palestinos pegaban a un judío ortodoxo. A partir de ahí se sucedieron las marchas de radicales israelíes que pedían la expulsión de los ciudadanos palestinos. Además, aumentaron las restricciones para los musulmanes en el Ramadán. La gota que colmó el vaso fue el desalojo de sus casas de unos palestinos por parte de colonos judíos. Los disturbios llenaron las calles de Gaza. Y el día de Jerusalén, muy importante para los israelíes, comenzaron a llover piedras. La policía israelí no tardó en actuar, hiriendo a más de 300 palestinos. En consecuencia, Hamas comenzó a lanzar cohetes de la Franja de Gaza a Israel. Gracias a la cúpula de hierro de Israel, se pudieron interceptar muchos de los misiles. Tras 11 días de lucha encarnizada, en la que se arrebató la vida a 232 palestinos y 12 israelíes, de todos ellos 67 niños, el 21 de mayo se anunció un alto al fuego mediado por Egipto. Aunque esta tregua es algo incierta, el cese de los bombardeos fue celebrado por los ciudadanos de Gaza. A pesar de todas las muertes, ambos contendientes se atribuyen la victoria. Cerramos el vídeo con esta frase que dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Si hay un infierno en la tierra, son las vidas de los niños en Gaza. Si has llegado hasta aquí, has podido ver que el conflicto entre Israel y Palestina es complicado cuanto menos. Son muchos los que afirman que cuando haya paz en Jerusalén, habrá paz en todo el mundo.
¿Te ha gustado este vídeo? ¿Qué te parece si nos dejas en los comentarios el emoji de la paloma blanca? Venga, anímate. Y después suscríbete. Bien, ¿no? Entonces, como hemos visto, en este caso, lo que comenzó, lo que comienza en este caso con una serie de rivalidades en el pasado, ¿no? De alguna manera termina, en este caso, llevando a generaciones futuras hacia, en este caso, hacia un conflicto de ribetes religiosos, pero también nacionalistas, ¿no? Es una lucha más que todo por territorios, que a la vez, en este caso, llevan o secundan a otros intereses, ¿no? Tanto de aliados del Estado de Israel, como en este caso también de aliados árabes hacia Palestina. Camila, te hace una pregunta. Sí, profesor, ¿quién fue el primer rey de los hebreos? El primer rey de los hebreos fue Saúl. O sea, ya lo hemos visto, acuérdate que lo hemos visto cuando hemos repasado Profesor, si este no me periodo equivoco, de los reyes. creo que está en la parte donde dice periodo de los jueces. No, sí, No, 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 el periodo de los periodo de los reyes. reyes. Periodo de los reyes, o sea, así es, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver, y es un conflicto que aún todavía sigue latente, ¿no? Sin visos de una solución, esperando en este caso que hubiera, pues, eh, mayores, en ambas partes, ¿no? O sea, mayores predisposiciones a un Estado, en todo caso, a un acuerdo de paz que de alguna manera pudiera, en este caso, ser beneficioso para ambas partes, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí en este caso lo que hemos visto sobre la cultura hebrea, ¿ok? En unos 5 minutos regresamos nuevamente para poder desarrollar la parte de historia del Perú, ¿ok? Entonces, nos vemos hasta dentro de 5 minutos.